Hoy vamos a ver tu arte. Así es, como escuchaste, dije vamos porque tú también vas a reaccionar a los Papekraft de los demás y sí o sí debes comentar qué colección te gustó más. Por ejemplo, estas son las figuras que más me sorprendió hoy. Sí, así es, estos son los minutos que aparecen. Aún recuerdo cuando mostré mi primer Papekraft a mis amigos. La mayoría solo dijeron, ay, qué bonito. Y los demás solo se pusieron a reír. Pero bueno, ya casi 3 años después vivo haciendo figuras. Bueno, vivo haciendo videos de cómo hacer las figuras. Estas épicas figuras. Bueno, ahora ya está mi primer Papekraft viejito, pero igual lo tengo mucho cariño. Así que hoy vamos a ver los Papekraft o el arte que tú creaste. Así es, publiqué este comunicado para que tú me puedas enviar unas fotos de tu gran colección. Y si quieres aparecer en la parte 8, sí, así es, este video es la parte 7. ¿Cuántas partes habrá en total? ¿100? Pero bueno, si quieres participar en la parte 8, solo tienes que dejar tu buen like en este video para así llegar a la meta de los 5000 likes. Y debes suscribirte, activar las notificaciones, seguirme en Instagram. Y debes estar atento por si algún día publico otro comunicado parecido para que así puedas participar en la siguiente parte. Ok, antes de comenzar te quiero decir que vamos a ver las colecciones en desorden, no hay ningún orden específico. Ahora sí, vamos a ver esta primera colección y veo que eres fan de Ben 10. Yo algún día quiero hacer figuras de Ben 10, pero todavía no sé si es el momento de hacerlos. Pero hablando de estas figuras, sí están muy geniales. Me gusta que están articulados, son creaciones propias, o sea, sus plantillas fueron creadas por él mismo. Y me gusta que también están muy bien armados y pintados. Y por aquí del mismo creador también realizó Funkos hechos de papel. Y por supuesto, mi figura favorita de esta colección es la que lleva mi esquí. Está muy adorable y muy cabezón. Y aquí en esta colección, que son muchos, por aquí primero vamos a ver a Hollander. Yo todavía no lo hago porque lo quiero hacer con capa articulado y creo que esta figura está utilizando la plantilla 0. Y también veo que este creador hizo muchas figuras de acción. Por aquí al fondo veo que realizaste a Drax de los Guardianes de la Galaxia. Por acá está Peacemaker. Oh, qué buena idea hacer Peacemaker. ¿Ves? Este video también te puede ayudar para que puedas crear figuras que ni siquiera sabías que necesitabas. Por ejemplo, yo necesito a Peacemaker en mi colección, así que ya lo noté en mi lista de próximamente. Más arriba Venom, y por si te preguntabas dónde está el video de Venom, el video tutorial, y la única razón por la que el video ya no está en el canal es porque tuvo problemas de copyright. Así es, ese video tenía música con derechos de autor, pero planeo hacer otro Venom mejorado, más articulado, con más detalles. Y por aquí en esta colección veo al Deadpool en una posición muy épica. Creo que te lo voy a copiar. Por aquí también está el Duende Verde, por aquí está el otro Octopus. ¿Cómo has hecho para que los tentáculos estén en esa posición? Por aquí está Venom, que está muy bonito. Veo que están todos bien armados, bien pintados. Felicidades. Y aquí vemos 3 figuras. Es el Titán TV Man, que la verdad está muy bien hecho. Creo que es mejor que el mío. La verdad me sorprende muchísimo que lo hayas hecho. Está muy bien armado y lo acepto, está mejor que el mío. Y este creador es muy fan de Stevie the Toilet. Veo muchas figuras de la serie y sí, están muy bien armados y pintados. Veo que creas tus propias plantillas para cada figura específico. Sí, cada figura está muy épico. Me gusta su detalle. Este accesorio me gusta mucho. Es un escudo, creo. Por aquí veo muchas figuras de la serie. Están muy bien armadas, por cierto. Por aquí veo Minecraft, un Valecraft. La verdad, la única recomendación que daría el creador es que pintes cada figura con mucha paciencia. No importa cuánto tiempo te demoras en pintar, pinta lo suficiente para que al final la figura se vea bonito, épico en la colección. Y por aquí veo un Steve gigante. Me gusta la idea que hayas colocado tu medalla ahí. Y si tus figuras están muy épicas, algún día voy a hacer más personajes de Minecraft. Y por aquí vemos unos titanes pequeños, unos personajes de Snaf. La verdad, cada figura está muy bien armada, bien pintada. Especialmente los animatrónicos me gustan muchísimos. Sigue así, no tengo nada que recomendar. Y por aquí unas figuras muy bien detalladas y armadas. Este personaje está muy bien hecho. Lo necesito sí o sí en la colección. Y también necesito a los minions en la colección. Sí, se ven todos épicos. Y este creador es muy fan de Minecraft. Aquí veo muchos personajes del juego. Y sí, algún día los voy a hacer para la colección. Y por aquí vemos figuras muy bien armadas, muy bien pintadas. Felicidades para el creador. Creo
Creo que este es Jorge Curioso. Y por aquí vemos más figuras. Este me hace recordar a Chimuelo, que lo quiero hacer pronto. Y aquí vemos más figuras muy bien hechas. Me gusta esa posición de Spider-Man. Te salió muy bien el empaque de Marvel Legends que realizamos hace meses. Solo tengo que decir que sigas así porque ya eres casi experto en el Papercraft. Y aquí vemos más figuras muy bien hechas. La mayoría están articuladas. Sí, es una épica colección. Y aquí ese creador creo que es más fan de Spider-Man que yo. Aquí mi figura favorita de esta colección es esta. Está muy bien hecha. Y aquí está un Wolverine clásico, un Capitán América zombie que lo quiero en la colección. También lo quiero a Doctor Doom, que está por aquí. Sí, así es, estos personajes los quiero en la colección. Aquí otro fan de Spider-Man. Por aquí está Venom. Por aquí está su hijo Carnage, que te salió muy bien. Y veo que vas a hacer más figuras, así que espero que te salgan épicos. Y sí, me gusta cómo están colocados las figuras de esta colección. Creo que te lo voy a copiar. Y veo que tus figuras les falta un poco más de color para que se vean llamativos y más bonitos. Y esta colección veo muchas figuras, veo que eres fan de todo. Veo un Kingpin muy articulado. Aquí está tu skin, pero versión gigante. Por aquí está el póster que tenemos en el canal. Me gusta cómo están colocados, presumiendo que tienes muchas figuras. Y veo que vas a hacer más figuras. Y en esta épica colección veo muchas figuras muy bien armadas, muy bien pintadas. Felicidades por eso. Por aquí está Spider-Man con su gorrito navideño. Y al último y lo principal, la figura gigante del Titán TV Man. Cuando ya estaba creando al Titán, me dije: nah, nadie lo va a hacer. ¿Quién aparte de mí está tan loco como para crear una figura tan grande? Y de ahí pasaron unos meses y me di cuenta que también hay locos como yo. Claro, loco de una buena manera. Y tu colección es pequeña todavía. Veo que realizas de un Battlecraft pequeñito. El último Deadpool que realizamos, un Darth Vader, así se llama. Nunca vi ninguna película de Star Wars. La verdad, la colección está muy buena. Me gustan los personajes. Y por aquí una colección muy buena. A ver si encuentro algún personaje de DC, porque veo puro de Marvel. Por aquí creo que es Deku, que solo me vi el primer episodio de su serie. Por aquí un Iron Man, que la verdad me gustan sus detalles. Y mi figura favorita de esta colección es Venom, que está muy bueno. Ahora veremos esta colección pequeña, que la verdad está muy adorable cada figura. Por aquí veo un Battlecraft que está en su sofá, como estoy ahora. Ok, veo que también tienes otro Large Speakerman en su sofá. Y por último también tienes al Titán TV Man, que la verdad me sorprende que lo hayas realizado sin cinta adhesiva. Creo que ese es bueno y también malo. Bueno porque se ven mejor los colores, y lo malo es porque no está protegido, porque la cinta adhesiva protege a la figura de agua y de polvo. Y también lo voy a aceptar, está mejor armado que el mío. Y este creador que apenas está comenzando me dijo: hola Battlecraft, esta es mi colección de Papercraft. Sé que es algo pequeña, pero lo hice con mucho esfuerzo. Y sí, se nota mucho el esfuerzo que le diste en cada figura. Hasta eres mejor cuando yo comencé haciendo figuras de Papercraft. Y aquí un creador que ya participó en los videos anteriores me envió una figura nueva que hizo. Es Tobey Maguire con las articulaciones de la plantilla 0. La verdad está muy bueno. Y veo que sí armaste muy bien la plantilla. Felicidades. Y aquí vemos figuras muy bien armadas. Me gustó cómo quedó el Steve. Y aquí vemos un Spidey con su gorrito navideño, un Battlecraft pequeño. Y este Doctor Octopus solo le faltan los tentáculos. Y me gustó mucho cómo están colocados estas figuras, cada uno en su respectivo lugar. Sí, es una colección épica. Y aquí vemos un fan más de Skibidi Toilet. Veo muchas figuras muy bien hechas. Me gustó esta posición de estas figuras. Y aquí vemos al Titán TV Man, que me gustó mucho cómo te quedó. Y aquí vemos un épico Spider-Man, y por aquí un Spidey con articulaciones básicas. Y aquí vemos otras épicas figuras. Por aquí está el otro Octopus con sus tentáculos articulables. Por aquí está Iron Man, y creo que estas figuras son el skin del creador. Por aquí podemos ver la evolución de las figuras del creador. Por aquí están las antiguas y por aquí las actuales. Me gustó mucho tu Deadpool Core. Por aquí está algunos compas que están muy bien armados. Arriba están los de Skibidi Toilet, y sí, este Deadpool te salió muy épico. Aquí vemos otro fan de Spider-Man. Veo muchas figuras muy épicas. Las figuras están usando la plantilla antigua, pero están muy bien armadas, así que felicidades. Y aquí vemos muchos Spider-Mans. Creo que mi figura favorita de esta colección es la de Gwen. Veo que sí lo armaste muy bien, sigue así. Y por aquí están todos los animatrónicos de Snaf, los principales. Veo que sí armaste muy bien cada figura, felicidades, sigue así. Y por aquí está un Titán que espero que el creador lo termine de hacer y que le salga épico.
Y por aquí muchas figuras muy bien armadas y pintadas. Mi favorita creo que es aquí el Deadpool con su carita muy adorable. Por aquí figuras de Skibidi Toilet, la verdad están muy bien pintados y armados. Lo único que puedo recomendar al creador es que sigas así. Y para los que se preguntan dónde están las figuras que promocioné hace unos días, bueno, esas figuras ya están armadas. Va a ser un video de 4x1, o sea 4 figuras en un solo video. Por el momento sigo editando el video y si quieres saber qué figuras estoy hablando, bueno, ya mostré las figuras en este video y tú ni siquiera te has dado cuenta. Las figuras que estoy hablando aparecieron por aquí al principio del video, así que si quieres ver las figuras, vete al inicio del video. Algunos compas, muchas figuras de Minecraft, por aquí un Mario Bros rebelde. Por cierto, muy buena idea hacer a Minecraft con la plantilla 0. Ahora veremos esta colección pequeña, pero las figuras están muy bien armadas. Creo que son plantillas impresas, pero la verdad están muy bien armadas. Y por aquí un creador desde Ecuador me envía una foto de su colección. Veo muchas figuras variadas, son creaciones propias. Creo que mi figura favorita de esta épica colección es el Jack el perro, que por cierto me hice fan de la serie de Hora de Aventura. Voy viendo las 2 primeras temporadas y ya quiero hacer a Jack y a Finn en versión Minecraft, súper articuladas. Y aquí en esta épica colección veo muchas figuras muy buenas. Creo que la mayoría son en plantillas impresas. Por aquí unos compas, unos Spider-Man, Deadpool y Wolverine. Y sí, la colección y cada figura está muy bien armada. Ey, y por cierto, hablando de figuras y de colección, las figuras del canal están en venta. La verdad siempre estuvieron en venta, solo que nunca los promociono en ningún video. Y sí, lo acepto, eso ya es error mío. Y cuando hablo que está en venta, no me refiero a que te voy a dar las figuras que tengo en la colección, sino que los realizo a pedido. Como por ejemplo, si tú quieres comprar a Deadpool, no te voy a dar este, sino que voy a realizar otro y mejor que este. Y así son con todas las figuras del canal. Así que si quieres comprar alguna figura versión Minecraft con tu skin o de tu personaje favorito con la plantilla 0, pues solo escríbeme por Instagram para allí ya coordinar precio y envío. Ah, y por cierto, solo realizo envíos a todo Perú. Y veo que tus figuras están usando la plantilla 0. Eso es algo complicado pero no imposible de realizar. Y Dr. Octopus con la plantilla 0. Ok, eso sí es épico. Me gusta cómo está pintado el Dr. Octopus. Esas líneas o bordes que están más intensos, eso sí es un detalle muy genial. La verdad, las figuras están muy bien hechas. Sigue así. Creo que mi figura favorita de esta colección es esta, la que tiene más detalles. Se nota mucho el esfuerzo que le diste en cada figura. Y sí o sí tienes que acabar de hacer ese Wolverine porque está quedando muy bien. Aquí vemos una colección pequeña, pero veo que el creador ya es casi experto porque sus figuras están muy bien hechas. Y aquí figuras digitales con plantillas impresas. Es una buena colección para iniciar, sigue así. Aquí vemos otro payaso, no tengo ni idea de qué juego será ese personaje, pero en general las figuras están muy bien hechas, bien pintadas, bien armadas. Por aquí está Bill Clave, que sí o sí lo voy a hacer para la colección. Por aquí está un titán pequeño que está muy bien armado y pintado, felicidades. Aquí vemos Papercraft para decoración que está muy bonito. De hecho, todas tus figuras están muy buenas. Mi favorita creo que es el Andrew Garfield con la plantilla 0. Está muy épico. No tengo nada que recomendar al creador, solo que sigas así. Sí se nota mucho el esfuerzo que dio el creador a estas figuras. Creo que mi figura favorita de esta colección es esta. Se ve muy importante y muy bien detallada la figura. Creo que aquí vemos otro experto en el Papercraft porque sus figuras están muy bien armadas, muy bien pintadas. Y por supuesto mi figura favorita es de Balletcraft. Me gustó mucho esa pose y sigue así porque tus figuras están muy bien hechas. Aquí está el hechicero supremo que está muy bien pintado y armado y me gustó mucho esa pose de Deadpool y Wolverine. Aquí vemos una figura muy bien detallada y armada, está muy bueno. Aquí cada figura está en una buena pose. Me gustó mucho el duende verde, el hombre arena, el otro Octopus. Sí, es una épica colección. Aquí veo que el creador todavía es principiante, pero vas en buen camino, sigue así. Aquí una pequeña colección que también las figuras están bien armadas y pintadas, sigue así porque también vas en buen camino. Por aquí veo un Steve en plena formación, aquí está Deadpool, Wolverine, el Black Suite. Por lo demás está todo bien armado, detallado, sigue así. Por aquí veo creaciones propias, este es el híbrido musculoso. Por aquí es un compañero que no sé su nombre, perdón por eso. Me gusta que hayas creado plantillas únicas para cada figura, para cada personaje. Sigue así porque vas en buen camino. Por aquí veo un Deadpool, por aquí un cameraman destapacaños. Me gusta el titán TV Man pequeño, está muy bien hecho. Por aquí veo otro titán TV Man pequeño. Creo que tanto ver titanes pequeños, creo que voy a hacer uno.
Y veo que estás haciendo a lo Lobezno, así que sí, así. Por aquí veo un Ballycraft que está muy bien pintado. Por aquí también veo el esperma definitivo, una armadura de diamante que te salió muy bien. La verdad no tengo nada que recomendar al creador, así que sigue así. Ok, esta figura está muy épica. Creo que es Spring Bonnie. Lo único que tengo que recomendar es que sean los colores más intensos para que la figura brille y resalte. Y aquí hay figuras de youtubers, están muy bien armados, solo le falta un poco de color. Aquí vemos figuras con plantillas originales y sí, están muy épicas. Y por aquí hay figuras hechos de cartón y sí, es una buena opción para iniciar en el mundo del papercraft. Y por acá hay figuras muy buenas, me gustó mucho el de MrBeast y la telaraña de Spider-Man. Sigue así porque es una colección muy buena. Por aquí dos figuras, me gustó mucho el de Mario, está muy bien pintado. Aquí una figura súper articulada y muy bien detallada y armada, solo le falta un poco de color para que sea perfecta. Aquí hay figuras variadas, creo que mi figura favorita es de John Wick, sí se parece mucho al personaje, creo que todas están muy bien armadas, sigue así porque veo figuras muy épicas. Aquí solo le falta color para que la figura se vea bonito y más llamativo. Aquí el creador está mejorando poco a poco porque veo una evolución en sus creaciones, así que sigue así. Aquí una estatuilla muy épica, veo que sí te salió muy bien, felicidades. Estas figuras están muy bien pintadas, veo que tienen muchos detalles apartes, sí, están muy épicas. Por aquí figuras de la serie de Skibidi Toilet, creo que esta es mi favorita de esta colección, está muy buena. Veo que este creador todavía es principiante, pero vas en buen camino ya que tus creaciones están muy llamativas. Aquí vemos un Creeper que está muy articulado y bien pintado, un Deadpool con la plantilla antigua, un Ballycraft malvado, la figura de Ballycraft malvado está muy bueno, Aquí otro Spidey de Tom Holland y estos son payasos. La verdad está aterrador las figuras, pero están muy buenos, Creo que debes crear un canal haciendo papercraft de terror, como Chucky o un Ballycraft malvado. La verdad tu colección está muy buena. Por aquí veo un Hollander que pienso hacerlo más adelante. La verdad es una buena idea hacer figuras no articulables para los que quieren iniciar en el papercraft versión Minecraft. Lo que puedo recomendar yo, que todavía no me siento experto en el papercraft, es que mejores en cada figura que haces. A qué me refiero es que cada figura que realices sea mejor que la anterior. Tal vez en tu próxima figura puedas mejorar en los colores o ahora sí lo puedas agregar articulaciones. Y así puedes mejorar poco a poco tus creaciones. Ahora te voy a mostrar unas épicas figuras hechos de papel que lamentablemente perdí sus nombres de los creadores, pero igual cada figura de acción está súper detallado o personalizado con muchas articulaciones versión Minecraft y claro que sí, están muy épicos. Recuerda que puedes mejorar en el papercraft solo con la práctica, mientras más practicas más perfectas te van a quedar tus figuras de tus personajes favoritos en versión Minecraft. Hey, hola, deja este emoji para ver quién realmente mira los videos por completo. Y si alguien te pregunta por qué dejaste este emoji, no respondas, solo tú y yo sabemos la respuesta. Bueno, aquí te dejo otros épicos videos.